Dios les bendiga, amados hermanos. Es una gran bendición, como siempre, ¿verdad? Estar en este tiempo virtual, participando juntamente con ustedes para poder recibir, ¿verdad? Una enseñanza. Ahora, yo creo que lo principal que necesitamos comentar antes de empezar es que todo lo que nos sea enseñado nos va a servir para poder potencializarnos en una vida espiritual. Definitivamente el conocimiento, aún para nosotros mismos, ¿verdad? Volver a repetir es algo que puede traer un beneficio más para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento y también entender, ¿verdad? Algunas cosas que no hemos entendido. O sea que hay veces que lo que se enseña no meramente es lo que es el experto en estar enseñando, ¿no, amados? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de poder ser enseñados y poder aprender. Así es que mi deseo es que ahí, estando en tu casita, ¿verdad? Por acá está lloviendo, pero si está lloviendo en tu casita, qué rico, ¿verdad? También de la misma manera poder estar en la comodidad de tu hogar, Padre, resguardándonos el Señor, perdón, y que nosotros podamos en este día ser edificados. Esta enseñanza es el equipamiento ministerial que necesitamos para poder desarrollarnos de una manera especial que vamos a ver ahora, yo diría con libertad. Así es que vamos a orar, amados, para que podamos emprender este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos tus hijos, Señor, y los que están en el trabajo, regrésalos con bendición, por favor, Señor, resguárdalos, cúbrelos, Señor, hazlos invisibles a todo hombre malo, Señor, y perverso. Y también, Señor, te damos gracias por permitirnos la oportunidad, Señor, de ser enseñados para poder crecer, Señor, porque el deseo de tu corazón es que crezcamos cada día en la abundancia del conocimiento que tienes para nosotros a través de las enseñanzas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y no olvidándonos, Padre, de los que tienen alguna necesidad, enfermedad, Señor, o necesidad de otra índole. Los bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. O sea que hoy vamos a ver la segunda parte de la enseñanza. De hecho, vamos a ver muchos aspectos para que podamos de alguna manera usar todas estas herramientas para poder compartir la palabra. Es muy importante. Sí, vamos directamente, ¿verdad? Vamos a ver que la enseñanza, enseñando con libertad o la enseñanza con libertad, es un privilegio poder enseñar, claro que sí, transmitir la enseñanza a través de la prédica también, pero tenemos que ser perfeccionados. La enseñanza nos va a ir perfeccionando en la tarea que vamos a realizar. O sea que, y va a depender también, ¿verdad?, del que enseña, va a depender de la cultura a la que le abre, va a depender de la congregación, porque muchas veces podemos pensar que hay congregaciones con bajo o con alto nivel espiritual también y tiene que ministrarse la enseñanza de acuerdo a la capacidad. Ahora, también hay caracteres, sí, amado, cada quien tiene su carácter, cada quien ve la necesidad de cada iglesia, de cada grupo. Y viendo esa necesidad, amado, necesitamos comprender que tiene que ser, diríamos, equipada la persona para salir de alguna necesidad que le esté agobiando, pero la enseñanza necesita ser con libertad. Definitivamente la libertad se obtiene a través del conocimiento también. Se tienen moldes también, ¿verdad? Se tienen limitaciones también para la enseñanza. Miren, amados, aquí de repente, ¿verdad? Pareciera que algunos, porque tienen título de algo, porque tienen conocimiento de algo, pareciera como que yo soy el único que puede enseñar y no es así. Yo creo que todos tenemos limitaciones porque aún el que se siente más diestro o con más conocimiento tiene también limitaciones, o sea que no nos dejemos impresionar. Por eso hay limitaciones que las personas evidencian de una manera tal vez más grande, menos grande, ¿verdad? Y necesitamos tener confianza que el conocimiento que vamos adquiriendo nos va a ir potencializando, nos va a ir dando la libertad para poder compartir. Y esa libertad, diríamos, ¿verdad? La esencia de esa libertad es precisamente el interés de poder ser enseñado. Yo creo que no todos, ¿verdad? No todos tienen el deseo de ser enseñados. Yo doy gracias a Dios por los que sí tienen el interés de ser enseñados y que a pesar de sus limitaciones se prestan para llenarse de conocimiento de la enseñanza para poder tener la libertad necesaria para poder transmitir también las enseñanzas y ayudar a alguien. Aquí es pagar un alto precio,
por ayudar a alguien que ni siquiera conocemos ahorita, pero que algún día lo conoceremos por nombre. ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene también a las personas que hay que compartirles y hay que aprovechar esa oportunidad. También existen las ataduras, amado, para transmitir la palabra. Tenemos ataduras, sí, algunos, llamémosle en el mínimo grado muletillas. Algunos tienen ataduras más grandes, ¿verdad? Los miedos, ¿verdad? Tienen ataduras, ¿por qué? Porque hay determinadas áreas donde fueron lastimados que no han sanado en su totalidad, y es comprensible eso también. Hay gente que tiene el deseo de ayudar, pero de repente dice, bueno, es que aquí tratándose de restauración familiar, ¿cómo puedo ayudar si mi familia todavía no está restaurada, verdad? Sí se puede, amado. Dios nos habilita y necesitamos ir comprendiendo que esas ataduras, el Señor a través de su Espíritu nos va a ir dando la libertad, la enseñanza, te va a dar la libertad para poder trabajar en la obra que el Señor te ha encomendado. Entonces, ¿hay libertad en el Señor? Sí, pero vamos a ir a la palabra, 2 Corintios 3:17. Vamos a ver que las iglesias, ¿verdad? Todas son diferentes. Algunas consideran que enseñar de una manera muy, muy seria, ¿verdad? Eso tiene una marca para ellos, o eso es lo correcto, o Dios dice eso. No, la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea que nosotros podemos enseñar con libertad, amado. Tenemos limitaciones, sí, puede haber ataduras también. O sea que, amados, aquí no se trata de que si no eres determinado personaje, no ha llegado a determinado nivel, no lo puedes hacer. No, amados, Dios nos ha mandado a todos a que traslademos las buenas noticias, pero también tiene que ser a través del interés de la enseñanza. ¿Cuántos están interesados en la enseñanza? A lo mejor y no muchos, porque algunos diríamos, ¿verdad? Solo están pasando una vida espiritual, de tengo que estar aquí, tengo que conectarme, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, lo voy a hacer. Pero podría haber otros que en realidad lo que esperan es ser enseñados para poder bendecir a alguien, y esos son los que interesan, ¿verdad? Entonces, diríamos, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Vayamos primero analizando estas palabras, porque si decimos que tenemos el Espíritu de Dios, amado, no podemos transmitir rencores ni odios, no podemos transmitir humillaciones, ¿verdad? Diríamos altanería a través del conocimiento. No, amado, yo creo que muchos son atacados por esa área, ¿verdad? Y de repente por eso estamos hablando de limitaciones, porque de repente tal vez hasta el que se cree más doctor, de repente le falla más. O sea, hemos escuchado a los más pintados que les ha fallado. O sea, que de repente dicen una cosa y nosotros sabemos, ¿no? Claro, los que leemos la Biblia, que así no es del todo. Sí es, diríamos, en un pequeño grado, y le hace falta entender otros aspectos, porque la Biblia, amados, es tan extensa, es todo un universo, que por ejemplo nosotros nos metemos en el área de restauración familiar, y tal vez algunos ministros no, algunos ministros están hablando de manera general de una, de otra y de otra cosa, y es válido también. Pero cuando el Señor da una visión, da una dirección, entonces empieza a haber una especialidad bajo ese rubro, empieza a haber un conocimiento más profundo, porque ahí es donde nosotros nos profundizamos. Tal vez si nos queremos meter al asunto de liberación, pues hay gente mejor que nosotros para eso, porque se ha especializado, se ha metido ahí y nos puede enseñar, claro que sí. Lo necesitamos también, claro que sí. O sea que aquí lo que yo estoy tratando de dar a entender, que lo que Dios nos ha dado, amados, bendice a las personas, eso ya lo sabemos, estamos seguros, siempre ha habido respaldo en ese aspecto, y gracias a Dios por ello, y al Espíritu Santo, que siempre tiene misericordia para darnos dirección y poder bendecir a las personas, a los matrimonios y a las familias. Entonces yo te pregunto, para empezar, ¿qué tipo de libertad tienes? ¿O cómo entendemos la libertad? Porque también déjame decirte que es un pequeñísimo, pequeñísimo, para poder salirse de la libertad, es una línea muy delgada para llegar al libertinaje, para llegar a excederse en libertad. Porque si bien la palabra te puede ayudar a exhortar, que es animar, pero también te puede ayudar a reprender, pero siempre ese estado o ese nivel tiene que hacerse con amor, con buenas intenciones. La gente debe de recibir esa exhortación como queriéndolo sacar del problema. Hay gente que se acerca a nosotros, ¿verdad? Y es que
y ya ve mi problema, y ya ve cómo estoy, y ya ve cómo sigo, y uno le dice, mira, es que tú no has sido agradecido con Dios, tú todo, Dios te lo ha dado todo, pero tú en ningún momento le has dado nada a Dios. Ahora, si quieres que las cosas cambien y que empieces de nuevo, empieza a darle al Señor para que las cosas cambien en tu vida. Entonces, una persona que no trae ofrenda a Dios, una persona que se presenta con las manos vacías, la Biblia no dice que se presente con las manos vacías, la Biblia dice que no debemos de presentarnos con las manos vacías delante del Señor. ¿Por qué? Porque la ofrenda acarrea bendición para el hogar. Entonces, a veces solo queremos el beneficio. ¿Cuántas personas en estado de pecado, verdad? En estado de, diríamos, de divorcio, ¿verdad? Ya, y solo quieren ayuda, pero no quieren presentarse delante de Dios como Dios quiere que se presenten, con una ofrenda agradable, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que si nuestra ofrenda es continua en el altar, la bendición de Dios va a ser continua en nuestra casa. Entonces tenemos que aprender, sí, primero, fíjate, qué ataduras tenemos que atender, ¿verdad? Los ministros, porque hay personas que solo quieren que les estén lamiendo las llagas, ¿verdad? Estoy mal, ay, sí, pobrecito, ¿en qué te puedo ayudar? No, amado, yo creo que la vida espiritual es tan evidente para los ministros porque nosotros estamos al cuidado de las ovejas y sabemos, ¿verdad?, por dónde le está fallando. Y entonces cuando vienen a pedir consejos, la oportunidad para decirle, mira, estas cosas son así y a ti te consta, porque lo que te estoy diciendo te consta. Yo no te puedo decir que Dios te ha bendecido si no es cierto. Te consta que eso ha pasado, pero ahora, ¿tú en qué manera te presentas? O sea, que has sido un malagradecido delante de Dios y siguen siendo malagradecidos. O sea, que de repente, aunque demos el consejo, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están atados de una manera que necesitan, ¿verdad? Que la enseñanza, que el consejo esté fluyendo y fluyendo, fluyendo. Algún día van a entender, algún día Dios les va a hablar de otra manera y entonces puede ser que entiendan. Dios ya desde que empezó la obra en quien sea que me esté escuchando, la va a terminar. Así es que con anestesia o sin anestesia, uno decide cómo es que va a aprender y cómo es que va a recibir entonces el consejo, la reprensión o la exhortación de parte de Dios. Pero seguimos adelante en esa libertad, estamos aprovechando de la libertad del día de hoy. San Juan 8:2, amados, vamos a ver cómo dice la escritura, fíjate. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Entonces aquí hay algo muy importante, amados, que tenemos que estar buscando, ¿verdad? Y tratando de conseguir esa unción, ¿verdad? Para poder enseñar correctamente. Por eso estas enseñanzas, algunos a lo mejor hasta las van a menospreciar, pero cada enseñanza, amado, Dios va poniendo un ladrillo más, vean, esa construcción de un gran ministerio, de un gran ministrador, de un gran instrumento de restauración también. Entonces Dios está trabajando y seguirá trabajando, pero nosotros necesitamos poner nuestra atención, nuestro tiempo para poder recibir lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo Él les enseñaba? El pueblo venía para que se les enseñara. Y damos gracias a Dios porque nosotros conocemos a ese pueblo también, ¿verdad? Que está dispuesto a ser enseñado, que está dispuesto a vivir una vida espiritual, que está dispuesto a hacer del agrado de Dios y damos gracias. Yo doy gracias por ello, pero no dejamos de pensar que hay muchos que no tienen la libertad para enseñar. ¿Cuántos tienen miedos para enseñar? ¿Cuántos tienen, diríamos, intenciones de hacerlo, pero de repente sus miedos, ¿verdad? De repente ya sienten que el conocimiento ya les está respaldando, pero tienen miedos que tienen que aprender a disipar a través del consejo de la enseñanza. Entonces estemos siempre apercibidos porque Dios va a ir quitando ataduras, ¿verdad? Va a ir quitando mordazas de aquellos que tienen un problema para poder enseñar. Y la Biblia hoy nos va a enseñar, así es que, y nos va a ayudar también, no te preocupes. Cuando usa la palabra enseñar, que estaba enseñando, usa la palabra didasco. Y didasco, amado, es aprender, es enseñar, es instruir. Entonces, primero, punto número 1, hasta están en orden. Tenemos que aprender para poder enseñar. Tenemos que aprender para poder instruir. Si no aprendemos, ¿cómo queremos instruir? Si no aprendemos, amados, y yo creo que la mayoría pasa por los diferentes niveles de la problemática de enseñar. Algunos ministros del Señor, claro que sí, del Espíritu, están enseñando, pero de repente nos encontramos, vean los comentarios, que sus coberturas
no les alimentan, no les dan el material suficiente, no están al pendiente de ellos, ¿verdad? No están viendo su crecimiento o interesándose en su crecimiento. Entonces, amados, ese es un gran problema. El apóstol nos ha enseñado que el que tiene hambre hay que darle de comer. Entonces aquí nosotros, las ovejas que tienen deseos de enseñar, solo nos dan su correo y vamos, que de qué quieres enseñar. De una vez empecemos, ¿verdad? Ahí está el material. ¿Por qué? Porque ese deseo tiene que ser utilizado, tiene que ser valorado por los ministros. Ahí no dejamos de pensar que hay ministros egoístas que lo que quieren es tener a la gente con ignorancia y ellos dárselas de muy sabiondos, ¿verdad? Y ni modo, hay de todo en el camino del Señor, amado. Y aquí en Casa de Deleite lo que hay es abundancia de pan y nadie puede decir, es que hay abundancia, pero no me da, nadie puede decir eso, porque cualquiera que se acerque lo va a tener, ¿verdad? Cualquiera que muestre el deseo de aprender va a tener la oportunidad de aprender. El asunto es de que algunos sí tienen necesidad de aprender, pero no tienen el hábito de ponerse a estudiar. O sea que tú puedes darle, no sé, ¿verdad? Hasta 4,000, 5,000 enseñanzas, ¿verdad? En un archivo, pero si no tienen el hábito de leer ni de estudiar, pues ahí van a estar los 5,000 mensajes y nunca los va a leer. O si va a leer uno, pues como no tiene hábito, pues ya se cansó, ¿verdad? Y va a dejar abandonado el asunto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Cuando hay un verdadero llamado, amados hermanos, entonces dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si queremos, podemos aprender. Discúlpame, amado, yo toda mi vida en el Evangelio y llegó el momento que tomé la decisión de humildad. ¿Sabes qué, señora? Yo no sé nada. Yo quiero aprender todo de nuevo y aquí me dispongo para aprender. Yo no quiero creer que porque tengo 30 años en el Evangelio y ya sé algo. No. Tú enséñame de nuevo. Y entonces es como podemos aprender y entonces es como a través de esa decisión Dios nos lleva y la grandiosa, diríamos, manifestación de su amor es dar una visión para alguien. Tener una visión, darle por una visión. Tal vez nosotros, ¿qué queremos? Levantar muertos, ¿verdad? Tener don de sanidad, qué sé yo. Podemos anhelar muchas cosas, pero cuando en realidad te das cuenta del llamado que Dios te ha hecho, a eso lo tienes que agradecer. ¿Por qué? Porque Dios da regalos muy especiales a través de una buena visión y damos gracias a Dios por ello, pero tenemos que sentarnos primero a aprender. Tenemos que disponernos en humildad a ser enseñados. Hay gente que tantito se le enseña y ya se cree que lo sabe todo, amados, y esa es la actitud del ser humano y va a pasarle a todo el mundo, a todos los niveles va a pasar. El que tiene 1 año, 2, 3 años, 4, hasta 5 años, o hasta 10 cree que ya sabe mucho, ¿verdad? Y yo diría, yo tengo toda mi vida en el Evangelio y todavía me falta mucho y no sé qué tanto he aprendido, pero ha de ser poquito nada más. Y seguimos con ese deseo de aprender, con ese deseo de recibir. Pero mira, amado, ya después con el tiempo, ya también hasta para recibir, también tenemos mucho cuidado. Porque hay que tener mucho cuidado por lo que yo estoy explicando. Hay gente que no tiene especialidad en algo. Entonces, si no tiene especialidad en algo y yo estoy escuchando, yo debo de saber realmente hasta dónde tiene la puerta abierta para recibir. Sí, pues la Biblia dice que tengo que recibir todo lo bueno y desechar lo malo, precisamente esa es la puerta. ¿Hasta dónde la tenemos nosotros? De repente escuchamos a alguien y se la abrimos completo, así sí no dijo una verdad. Y aunque me hayan enseñado una cosa por otro lado, ya me enseñaron mal por acá y me voy por lo malo. Entonces la pregunta es, ¿tenías la puerta realmente a la altura del 50% que tenías que tenerla o la abriste completamente, ¿verdad? No importa que sean los ministros de la misma cobertura, discúlpame, tenemos que aprender, tenemos que afinar nuestra mente para que para ser enseñados correctamente. Y ahorita vamos a ver por qué, amados. Yo estoy diciendo hay que aprender primero para poder enseñar y poder instruir. Y hay capacidades, hay limitaciones, hay errores, se dicen tarugadas, sí, amados, sí, pero no con esa mala intención de lastimar a alguien, sino que de repente se nos salen nuestros modismos, ya sean mexicanos o del país que sean, y a nosotros nos parecen graciosos, a lo mejor para otros no, y ni modo tenemos que caminar con eso. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura, tenemos una nacionalidad y tenemos que caminar con esas determinadas limitaciones. Ahora vamos a ver cómo ser capacitados para enseñar. Segunda Timoteo 2:2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos,
Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces aquí de repente, ¿verdad? Cualquiera puede decir, bueno, pero está enseñando fulano y tiene muchos problemas y tiene muchos errores y es pecador. Y yo preguntaría, ¿quién está perfectamente? Sí, la indicación es correcta. Encomienda a hombres fieles. Entonces, ¿cuáles son los fieles? Habría que ver cuáles son los fieles, ¿verdad? Y no dejarnos impresionar. Imagínate que tú te dejes impresionar, llega una persona nuevecita y porque sabe teología y sabe hermenéutica y sabe y dice que sabe muchas cosas, ya lo vas a poner a dirigir la iglesia que Dios te ha dado. No, discúlpame, eso no puede ser así. Será muy hermenéutico y muy teólogo y muy aprendido en el camino, pero tiene que sentarse a aprender la bendición de la unción y la visión que Dios te ha dado. O sea que eso es para todos y a todos niveles, amado. Esto no es de, sí sabe, pues dale. No, 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 dale, no. Hay gente que le puede dar y gente que es fiel. Y el fiel, ¿cuál es? El que está ahí constantemente. El fiel es el que se deja engendrar. Fiel significa hijo legítimo. Entonces, uno sabe cuáles son hijos legítimos. Sí, amado. Uno sabe que tiene hijos también ilegítimos también, ¿verdad? Pero hay que ayudarles hasta que se conviertan en legítimos. Tiene uno, hasta hijos bastardos, sí, ni modo, espiritualmente hablando, sí, pero hay que estarles ayudando. Mira, amado, nosotros no nos mandaron a juzgar o a descalificar a alguien, porque eso tienen en la mente los que no son espirituales, empiezan a descalificar y lo peor, amado, en el caminar de espiritual, te vas a encontrar con gente que tú crees que tiene un discernimiento para arreglar problemas y no, ni saben arreglar problemas, al nivel que sea, no saben arreglar problemas. ¿Por qué? Porque no están en el área correcta, con el corazón correcto, con la enseñanza correcta para ser edificante. Toda palabra, dice la Biblia, que sale de nuestra boca debe ser para edificación. Y discúlpame, el que está equipado para edificar ningún problema lo deja pendiente ni lo resuelve, lo tiene que resolver, por eso hay que ser capacitado para enseñar. Y quien tiene un problema se le analiza y se le enseña también. No se le descalifica. Discúlpame, amado, ¿cómo es que se puede descalificar hasta ministros? Ay, es que cometió este error, ay, que cometió el otro, ahí como yo soy el que lo cubre, no, 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 tache, ya, póngala allá en la esquina, orejas de burro, no, amado, no, 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 eso es, en el camino espiritual no es así, en el camino espiritual ha cometido un error, me acerco, disciplina, acercarme para poder establecer las reglas correctas, no establecer mi voluntad, ni mi capricho o el capricho de alguien. Entonces, amado, date cuenta que ser enseñado es muy importante porque hay gente que puede tener un título pero no sabe hacer las cosas, no le enseñaron, tiene problemas de carácter, tiene problemas de limitaciones, tiene problemas de ataduras también. Pero como tiene autoridad, entonces yo deshago porque tengo autoridad. Discúlpame, para mí la autoridad espiritual es la que me enseña, me cubre, ve mis necesidades, me ayuda para salir adelante, porque en este caminar espiritual, el camino es hacia adelante, no es estancamiento, y a veces trabajamos, diríamos, ministerialmente para estancar a las personas. De repente, imagínate, ministros, que ya ven que alguien tiene una capacidad, diríamos, una labia muy buena, ¿verdad? Un timbre de voz, pero bueno para predicar. ¿Cuál sería la actitud del ministro egoísta? No, siéntese, usted todavía no sabe. Y eso no es cierto. Entonces, ¿y cuántos ministros tienen en su iglesia capacidades? ¿Verdad? Yo me impresiono porque hay ministros que tienen elementos que uno dice, santo Dios, qué potencial está ahí, pero solo uno lo ve, el ministro no lo ve. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a lo que debemos de hacer, no estamos atentos al poder que Dios está enviando a la iglesia. Amado, discúlpame, casa de deleite no se van porque no se les considera casa de deleite, y se van porque quieren hacer su santa voluntad. Y discúlpame, en casa de deleite se hace lo que Dios dice, no lo que yo quiera. Y eso es confrontativo siempre, sí. Y todas las cosas por amor delante de la presencia de Dios. Entonces, quien no ministra amor y quien ministra rebelión desde cualquier ángulo del servicio de la casa de Dios, pues simplemente no ha aprendido, no ha querido ser enseñado y definitivamente tampoco puede enseñar. ¿Qué puede enseñar una persona que hace su santa voluntad en la casa de Dios y no está bajo la cubierta
de autoridad, pues no puede enseñar absolutamente nada, y lo que enseña no va a traer ningún reflejo de bendición porque su vida no está correcta. Por eso debemos de tener una libertad, un equipamiento, ser capacitados para enseñar, pero para enseñar bien a otros. Ahora, vamos más adelante, amado, ya me estanqué un poquito aquí, ahora sí. Ahora, a pesar de que no todos tienen la capacidad para enseñar, amado, vamos a ver el día de hoy que es hermoso saber que el Señor nos da la oportunidad a través de su Espíritu Santo y nos hace aptos para la obra que vamos a hacer. Por eso te decía, no tengan miedo de nada, ¿verdad? Hay limitaciones, sí. Vas a empezar haciendo las cosas, ay, todos empezamos diciendo tarugadas, hermano, tú no te preocupes, tú dale, ¿verdad? Aquí no te vamos a juzgar, a criticar, aquí te vamos a ayudar, ¿verdad? Si hay algo que no se dijo bien, pues lo platicamos y adelante, ¿verdad? Estamos en casa, y la iglesia tiene conocimiento también, la iglesia va caminando y entonces siempre va a haber, cuando en realidad el corazón de la iglesia está viendo tu esfuerzo, ¿verdad? Ellos también pasan por alto esas faltas, ¿verdad? También dicen, pues el hermano está empezando, ayudémoslo, es un buen hermano, es fiel, ¿verdad? Siempre es agradable y siempre anda buscando lo bueno. Podemos pasarle errorcitos al hermano, por favor, amados. Hay gente que hace escarnio de eso. Hay gente que se atreve hasta criticar a un ministro que no tiene todo el conocimiento. Discúlpame, amado, yo creo que debemos de aprender en el camino espiritual lo principal, respeto. Porque hay gente que no tiene respeto, si es por cultura, yo no sé, ¿verdad? Pero hay gente que no respeta y necesitamos nosotros aprender que la cultura del reino sí tiene respeto y quiere el Señor que caminemos a través de él. Hebreos 13:20, porque el respeto, amado, no es porque es autoridad, me arrodillo, me inclino, no, amado. El respeto dice que la autoridad se reconoce, por sus frutos los conocerás. Entonces hay parámetros espirituales, sí, amado, yo no puedo llevar por la emoción o por la idolatría o por cualquier cosa. No, amado, yo tengo que ver lo que dice la Biblia. Hay frutos, adelante. Hay no, imagínate aquellos que tenían, dice la escritura, ¿verdad? Probaste a los apóstoles y los hallaste mentirosos. Discúlpame, no creo que hayan sido gente muy conocedora. Simplemente fue gente muy espiritual que había caminado o que estaba caminando de acuerdo a lo que Dios estaba enseñando. Que eso es diferente a lo que tal vez a veces se puede enseñar o se puede decir. Entonces estamos viendo aquí, amado, aquí ya estamos en Hebreos 13:20, sí, ¿verdad? Sí, ok. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, fíjate bien, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os hará aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Quién nos va a hacer aptos? El Señor, ¿sí o no? La palabra nos va a hacer aptos. Por eso recibimos la enseñanza y decimos, qué rica, ¿verdad? Esta me sirve, démosle. Pero hay enseñanzas que dice uno, santo Dios, no, esta no me sirve, mejor la dejamos en el refri, decía un ministro, ¿verdad? Que nos cubría, deja eso en el refri mientras. Y qué bendición es saber que alguien, ¿verdad? Puede estar cubriendo y ayudando y potencializando, porque ese es el verdadero ministerio que el Señor nos está delegando espiritualmente hablando. Ahora, ok. Entonces, aptos para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante Jesucristo, amado. Y cuando hablamos de Jesucristo es reconocimiento de salvación y cero mezcla. O sea que entonces es enseñar genuinamente porque nosotros fuimos enseñados de la misma manera. Pero el Señor dice que aquí nos va a hacer aptos. Os haga aptos el Señor para la obra. O sea que si alguien está interesado en llegar a ser, ¿verdad?, dentro de Casa de Deleite, una extensión más de bendición. Qué bueno, amados, qué bueno, Dios nos ha llamado a ser bendición. Seamos bendición. Qué bueno que lleguemos delante de la presencia del Señor y digas tú, bueno, yo nada más le hablé a 3, se convirtieron 3, deja que el Señor te recompense, ¿verdad? Porque el Señor sabe, el Señor vio tu esfuerzo, vio tu dedicación. Tal vez no tuviste estudios seculares y sin embargo te esforzaste para entender la Biblia y trasladar el consejo. Amado, todo eso Dios lo va a ver. O sea que no creas que aquí le van a dar galardón, al que tenía una lista de miles
de convertidos. No, amado, no. Él es misericordioso, Él es fiel, Él es bondadoso. Él reconoce el verdadero esfuerzo. Porque yo me atrevo a decir que va a llegar gente allá, yo fui el gran, ¿verdad? Y miles de personas se convirtieron y le van a decir, ay, ni te conozco, chato, ¿quién eres tú? ¿Quién rayos eres? Tú dices que eres Super Plus Ultra, no eres nadie, tú no te conozco. Y qué tremendo escuchar esas palabras delante del Señor. Dios nos guarde, ¿verdad? Por eso hay que mejor aprender. Seguimos adelante. La palabra apto se traduce del griego, ¿verdad? Catartizo, que significa perfeccionar. O sea, que, amado, es lo primero que necesitamos entender en nuestra mentecita, que necesitamos ser perfeccionados. No somos perfectos, amados. Mira, yo creo que cuando se te sube el orgullo, te sientes, te crees, están dejando que el enemigo te esté minando la bendición que Dios quiere darte. O sea que tienes que aprender a perfeccionarte, dejarte perfeccionar, dejarte hacer perfecto significa ser apto, arreglar, dejar que te arregle el Señor, dejar que el Señor te adecue bien, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que vas a atender, que el Señor te prepare, que el Señor empiece a restituir, amado. Qué tremendo es que cuando has perdido, ¿verdad? El diablo ya te tenía con miedo, ya te tenía con ataduras, ya te tenía con un mal testimonio, ya te tenía con historial de divorcio, ya te tenía amarrado, ¿verdad? Como diciendo, ¿tú de qué vas a hablar en el matrimonio si fracasaste? Discúlpame, amado, el Señor te va a restituir todo lo que el enemigo te quitó. El Señor te lo va a restituir para que seas alguien que fue perfeccionado y entonces te convierta al Señor en apto para enseñar. Entonces la sangre de Cristo siempre nos va a perfeccionar, amado. Nos va a preparar, nos va a restituir en la enseñanza la sangre de Cristo. Y estamos hablando de la mesa del Señor. Estamos hablando que la mesa, cada que te sientas a la mesa, es una parte del perfeccionamiento que Dios quiere darte. Es una parte de la bendición que Dios ha preparado para ti. Es una parte que esa mesa tiene el pan para los hijos, no las migajas que descienden para los perrillos. Tiene el pan para los hijos. Te dignifica para sentarte a una mesa sagrada, una mesa donde el pan es para ti. Si las migajas que caen traen sanidad, ¿qué va a traer para ti sentado a la mesa? Va a traer un poder, un potencial para bendecir a otros, para hacer la voluntad de Dios, para hacerte apto, entonces sentarte a la mesa del Señor de una manera digna, que ya hemos estado analizando eso, ¿verdad? Más bien terminamos de analizar eso, presentarte de una manera digna delante del Señor, porque no puedes tomar la mesa indignamente, y yo quiero de aquí, ¿verdad? Poder hacer un pensamiento extensivo, ¿verdad? ¿Cuántos en su caminar espiritual han tomado indignamente? ¿Por qué? Porque no les enseñaron. ¿Por qué? Porque no sabían. ¿Por qué? Porque veían a todos que lo hacían, yo también lo hago. Invitaban a todos, yo también le entro, no, amados. Dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo. Pero a veces probarnos a sí mismos hay un gran problema, ¿verdad? Porque ¿cómo nos consideramos a sí mismos? Pues yo estoy bien, ¿sí o no? Yo estoy bien, excelente, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, no falto, yo estoy bien, y eso no es estar bien. El asunto es parte de estar bien. El asunto de estar bien con Dios es estarle agradando, estar dejándose preparar y estar caminando en un camino de santidad, que es el que el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión de caminarlo. Cuando tomamos la decisión, amado, yo por eso te estoy diciendo, yo tuve que tomar la decisión de humildad. Sí puedo tener 30 años en el evangelio, pero ¿sabes qué? Mejor enséñame, Señor. ¿Por qué? Porque solamente me voy a hacer bolas con lo que yo creo y que me parece. No. Quiero aprender. Y cuando tomas esa decisión de humildad, mira, las cosas empiezan a salir y empiezas a decir, ahora entiendo, y te la pasas diciendo todo el tiempo, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque te dejaron en esa atmósfera de duda, ¿verdad? Y que esto no es bueno, y la Biblia decía que sí, y que esto otro no es correcto, y la Biblia decía que sí. Santo Dios, bueno, ¿a quién le hago caso, güey? Y como el líder, pues es el líder espiritual, pues ni modo, aunque me diga que no, y yo sepa que sí, pues tengo que caminar, ¿qué le vamos a hacer? Así hay espacios también dificultosos, ¿verdad? En las iglesias, así hay espacios donde el ministro solo está viendo por sí mismo y nunca está viendo por poder darse y por darle un buen alimento
a la iglesia. Pero bueno, dejemos de hablar mal, ¿verdad? Vámonos más adelante. El dominio de lo que se enseña, fíjate. O sea que si yo voy a enseñar algo, tengo que estar seguro que empiezo a dominar ese asunto, ¿verdad? Es importante el significado dominio, es la palabra exousia. Y exousia, ahorita vamos a ver qué significa, amado, pero todos tenemos la responsabilidad de poder prepararnos profundamente. Por eso es necesaria la visión. Por eso la gente que no tiene visión se encuentra en el océano, ¿verdad? Como diciendo, ¿y ahora para dónde nado? No se ve tierra firme para ninguna parte. Pero cuando tienes visión, tú estás viendo lugar. Tengo que ir para allá, voy a nadar para allá, voy a salir hacia tierra firme. Entonces la visión es muy importante. Y entonces eso significa, para mí la visión significa que ya me profundicé en algo y que Dios me metió a esas profundidades, porque aquí el que te tiene que meter es Dios definitivamente. No decir, a mí me gusta esto y le entro. No, 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 sino es de que te guste, es de cómo te ha traído el Señor. Hay muchos que saben que Dios ya les dio visión, pero no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque a mí también me pasó, o sea, te estoy diciendo con grosura. No te has dado cuenta del llamado que tiene Dios para ti, porque no has analizado tu vida, qué ha sucedido en tu vida, y cuando la analices paso por paso, te vas a dar cuenta de a qué te está llamando el Señor y qué es lo que tienes que hacer. Me pasó a mí, amado, tal vez uno deseando comerse todo el mundo, no, 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 no. Y el Señor entonces me empezó a mostrar, empezó a decirme, a ver, chamaco atarantado, estás viendo para allá, a ver, pon tus ojitos aquí. ¿Qué ves aquí? Pues veo un ministerio de restauración familiar. Bueno, pues es a eso te llamé, hombre. ¿Desde cuándo te he enseñado? Yo no me casaba todavía y estábamos enseñando de matrimonio, enseñando de lo que ni siquiera se tenía experiencia, pero sí había interés en el conocimiento. Entonces yo digo que eso es de lo que Dios se agrada. Estás en casa de deleite, amado, disfrútalo. Mira, y te vas a ir de casa de deleite, también disfrútalo, porque por lo menos te vas a ir con algo de conocimiento, por lo menos te vas a ir con conocimiento, no te vas a ir ignorante, disculpa. Así es que aquí, amados, pueden ir y pueden venir, no hay ningún problema, amados, no hay. Y luego a lo mejor hasta la gente que se va me critica, ¿verdad? Porque ya me voy, qué bueno, que Dios te bendiga, ¿verdad? Como si me diera mucho gusto. Pero ¿qué les dice uno cuando su corazón está envenenado y no se dejan enseñar? Pues que Dios les enseñe, ¿verdad? Sin anestesia por otro lado, y es así quieren aprender, pues que así aprendan, amados. Nosotros solamente tenemos que caminar hacia adelante, que nunca sea porque tú ofendiste, porque tú humillaste, porque tú estás en pecado o porque tú estás agrediendo a las personas. No, amados, a nosotros en Casa de Leite nos ha enseñado a amar y nos ha enseñado a extender el ánimo. Y el amor es la columna vertebral, porque el amor es el Señor, la columna vertebral de Casa de Deleite es poder ministrar amor y no estar juzgando a las personas. Seguimos adelante. Decíamos que entonces exousia, amado, que significa la autoridad o la capacidad también, un privilegio que Dios nos da de tener a través de la enseñanza la capacidad y el privilegio de enseñar. También significa competencia, libertad, fíjate, lo más importante, exousia, aptos, exousia, preparados, capaces, significa libertad, significa maestría, o sea, perfeccionamiento, símbolo de control de lo que estoy hablando, influencia delegada, autoridad, derecho, poder. Por eso nosotros en Casa de Deleite, amado, las amadas han recibido enseñanzas duras a veces, porque el Señor tiene mandamientos en la Biblia. Y esas enseñanzas duras han sido, diríamos, recibidas por la mente, y algunas intentaron hacer algo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque las cosas, amado, en Dios no son fáciles. Las cosas en el Señor primero se tienen que entender, por eso hay que dejarse enseñar. Hay gente que se le ha enseñado y lo terrible es que tiene, diríamos, ¿verdad? Ya llegó al 6º grado para dejar un nivel y se regresa al 1er grado. ¿Por qué? Porque perdió todo lo que se le enseñó con sus decisiones. Porque si Dios dice una cosa y entonces yo digo, yo pienso, a mí me parece, pues definitivamente no me estoy dejando enseñar. Estoy como diciendo, no, 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 espérate Dios, déjame, yo te enseño cómo es. Tú dices así, pero yo digo así. O sea que para mí es así. Tú dices que yo tengo que hacer esto. No, yo digo que si no puedo, no lo voy a hacer. Que si tengo tiempo, lo hago, y si no, no puedo. No, no, amados, ese no es
el caminar que Dios espera en la exousia, que Dios espera en la autoridad, en que seamos aptos, sino lo que Dios quiere, amados, que tengamos el poder. ¿Cuántas veces se le ha enseñado a Casa de Leite que si una mujer va a hablar con otra, debe de hablar con solvencia? ¿Cómo le va a hablar de atender a su esposo si ni siquiera atiende al suyo? ¿Qué autoridad lleva? Ninguna. ¿Cómo le va a hablar de sujetarse a su varón si no se sujeta a ella al suyo? ¿Qué va a obtener? Fracaso. Entonces, por eso es importante que entendamos la enseñanza. Si no entendemos lo que nos enseñan, entonces, ¿de qué rayos estamos hablando? Estamos hablando a veces porque tenemos una religión. Ya estoy aquí, tengo 15, 20 años en el Evangelio, nunca he obedecido nada. Pero tengo autoridad porque tengo conocimiento. Nada más. Eso no es así. Por eso hay que entender la exousia, hay que entender la autoridad. ¿Con qué autoridad lo estoy haciendo? Y más que nada porque en el ambiente de tinieblas, ellos sí saben qué es autoridad. Y no es posible que los cristianos no sepan, o las cristianas no sepan, que el enemigo en el ambiente espiritual sí sabe que es autoridad y respeta autoridad. Y qué tremendo, porque en el ambiente de las tinieblas dijéramos, eso ni respetan y le dan como va y hacen daño. No, discúlpame. En el ambiente espiritual, quien tiene cobertura, quien tiene autoridad, entonces es respetado ahí. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad, a la que aquí hasta tenemos que pensar bien qué palabras usar. Una autoridad a la que se le respeta, no a la que se le somete, sino a la que se respeta. Una autoridad que se reconoce. Y reconocer, no en todos en nuestra mente, diríamos, es la misma, entendemos lo mismo en reconocer. Porque algunos reconocen agregándole idolatría, algunos reconocen agregándole pompas, ¿verdad? Y le reconocen agregándole flores. No. Hay que reconocer espiritualmente las cosas que son espirituales. Las personas siempre van a ser personas, amados, y las personas, todos somos defectuosos. Entonces nuestra mirada, dice la Biblia, que debe de estar en el autor y consumador de nuestra fe, no en las personas. O sea que son los parámetros espirituales. Tenemos autoridad, hablemos con autoridad. ¿Cuántas veces se ha hablado de nosotros en diferentes áreas, de pareciera que no tenemos autoridad en algo? Y yo me pusiera a contradecir, a decir, ok, entonces si alguien cometió un error va a ser pecado eterno, pecador eterno. Entonces, ¿será que Dios no lo va a perdonar? ¿Será que Dios no lo va a cambiar? ¿Será que Dios no lo va a transformar? ¿Será que Dios no tiene poder para restaurarlo? Ay, amado. Yo creo que si alguien cometió un error, no somos nadie para juzgar y tenemos que considerar que si hay un ministro del Espíritu, tenemos que respetarlo. Vuelvo a insistir, el respeto en la palabra y en lo espiritual es algo diríamos, de lo más importante. Entonces vamos a ver, cuando alguien conoce, vamos a ver a la manera de Esteban. Todavía tenemos tiempo, yo pensé que hasta me había pasado, gracias a Dios, no. Esteban, fíjense bien, había una acusación que le estaban haciendo. Y el Hechos 6, versículo 11, en secreto estaban siendo persuadidos y dice, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Era verdad? No era cierto. No era cierto, pero gente que es, diríamos, ¿verdad? Es persuadida, gente que es encaminada, gente que es direccionada. Tú di esto, tú di que está mal. Y eso todavía lo vemos, ese tipo de gente. Luego están las iglesias. Sí, salió todo bien, pero no, tú di que está mal. Se vio todo bonito, pero no, tú di que se vio feo. Y siempre en todas las áreas, en todos los ámbitos, siempre va a haber ese tipo de personas porque el enemigo, amado, está llegando siempre para minorizar el poder de Dios, para no valorar las cosas que Dios hace a través de los ministros. Pero entonces, amado, vamos al versículo número 13 y 14 de ese mismo capítulo, dice, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. No era cierto. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Imagínate, amado. Si Esteban era un hombre lleno del Espíritu, dice la Biblia, entonces este problema siempre va a haber. Por lo menos estos eran verdaderos contrarios, pero esto a veces sucede en el mismo ambiente espiritual, amado.
Y qué tremendo es esto, porque aquí el parámetro, amados, que debemos de considerar desde la esencia, ¿verdad? Porque ¿qué es el amor? El amor es paciente. ¿Qué es el amor paciente? El amor es extensión de ánimo. ¿Y cuántos no extendemos el ánimo? Cometió un error, descalificado, no, métanlo a la mazmorra, no, ya, mándenlo al desierto, ¿verdad? Y así no es el asunto. Tenemos que aprender y aprender bien, porque eso podríamos decir son limitaciones, esas son ataduras de cualquier nivel, y esas son cosas que, como vemos aquí, culpan a alguien. ¿A quién estaban culpando? A alguien que estaba en otra posición contraria completamente. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que alcanzó a ver la gloria de Dios antes de morir. Un hombre que testificó hasta el último momento. No estaba viendo las piedras, estaba viendo la gloria de Dios. Y eso es lo importante. Nosotros, ¿qué estamos viendo, amado? Que hablan mal de nosotros. Que nos dicen, que tenemos culpa. Que se les pegue su gana. Yo estoy viendo la gloria de Dios. Ahí debo de tener mi mirada, en la gloria de Dios. Quiero enseñar, tengo que aprender a cambiar mi mente para poder enseñar correctamente. Ok, entonces fíjate bien, empezó un discurso, Esteban, y empezó desde Abraham, describió el llamamiento de Moisés, la salida de Israel de Egipto, también la dureza del corazón del pueblo, la muerte de los profetas, y todo lo fue declarando y narrando porque lo estaba dominando. Llegó hasta la muerte del Señor. Entonces aquellos se sintieron ofendidos porque la verdad, después de que hablaban mal, salió la verdad a relucir de alguien que dominaba la verdad. No dijo, es que esto me enseñó fulano, esto me enseñó mengano, esto me enseñó perengano. No. Aquí empezó a declarar lo que había sucedido, lo que había recibido de enseñanza, todo aquello que le había impactado. Y entonces el conocimiento llegó dentro de él hasta tener el dominio para poderlo expresar una tras otra, la historia correcta, detalles de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque tenía el dominio de ese conocimiento. Pero hay alguien que no, vayamos, ¿verdad? San Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Fíjate bien, el que se supone que sabía. Y así encontramos en la vida espiritual a los que se supone que saben y resulta que no saben. A los que se supone que te tienen que enseñar, resulta que ni ellos saben. Entonces, ¿de qué manera te pueden ayudar? De ninguna manera. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que este era algo que ellos tenían que entender. Nicodemo, que enseñaba la palabra, tenía que haber entendido esto. Ahora pregunta, ¿por qué no lo entendió? Y volvemos a las limitaciones, volvemos a las ataduras, volvemos al estado donde él se creía, Nicodemo se creía, no, yo me las sé todas, no, yo aquí tengo el título de esto, tengo el título del otro, yo soy el principal aquí, pero no sabía cómo era entrar al reino de Dios. Y sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Discúlpame, amado, el Señor también se encontró con esas personas y en este tiempo nos encontramos con las mismas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Ándale. Entonces, ¿qué no estaban reconociendo? No estaban reconociendo testimonio. No estaban reconociendo lo que el Señor Jesús había venido a hacer en persona. Había venido a enseñarnos cuál es el camino correcto, el camino del sufrimiento. Ay, cuántos hermanitos de chocolate hay. Ay, no te me pongas al brinco. Entonces ya me enojé.
Diríamos entonces, ¿cuál es el testimonio? Porque el Señor Jesús, discúlpame, nos enseñó y nos mostró, que no están de acuerdo conmigo, que están en contra de mí, calladito, que me están pegando, calladito. ¿Y cuántas veces eso ha sido el gran problema? No estamos listos para estar callados. Cuando defendemos una verdad a la manera de Esteban, eso es lo correcto, porque eso dominamos, amado. Porque el buen testimonio es un requisito de parte de Dios. Pero ¿cómo va a haber buen testimonio en aquellos que deberían de saber? Este debería de saber. Este era un maestro de Israel y no sabía. ¿Y cuántos maestros hay así que creen que saben y no saben? Entonces tengamos mucho cuidado, amado. Este es el ejemplo de aquel que no domina, no sabía lo que se tenía que hacer. Tuvo que venir el Señor para encontrarse con él. ¿Quién se encuentra con los cabezones? El Señor se encuentra con él para decirle, a ver, ¿qué estás enseñando? Tú dices esto y esto, y eso no es así, eso es así, y tú deberías de saberlo porque tú eres el cabezón, y sin embargo no lo sabes. Qué tremendo está eso. Entonces concluimos, amados. Enseñar es empezar a entender que hay algo que ya dominamos, que es algo que ya tenemos, que es algo que vamos a considerar. Enseñar es algo que me apasiona, es algo que cuando hablamos de pasión, amado, no es, ahí estoy metido, no, amado, vamos en ese grado de avance, ¿verdad? Hoy estamos apasionados, mañana avanzamos otro más en la pasión. No quisiera apasionado, entonces ahí está metido todo el tiempo. No, amado, no. Necesitamos, te decía yo, saber que nuestra mente, amado, la capacidad que tenga la tuya, la forma en que aprendas y te queden las cosas o no te queden, no te tienes que preocupar. Dios va a hacer de ti un hombre o una mujer apto. Que no estés nunca a favor de alguien o pegado a alguien nada más por tener un reconocimiento, sino que estés pegado al Señor para tener el verdadero reconocimiento de que el conocimiento que estás adquiriendo de parte de Dios te va a capacitar, te va a bendecir, te va a perfeccionar. Dios ha prometido entonces que lo que empezó en ti, en mí también lo va a terminar. O sea que, discúlpame, conmigo no ha terminado, todavía tengo muchas tonteras que atender. Pero sin embargo, yo no estoy diciendo que lo sé todo. De lo mínimo que sabemos, de eso lo podemos hacer. De eso lo podemos hacer. O sea que no nos preocupemos, amados. Yo te invito a que no te detengas. Yo te invito a que así sea con tus 4 palabras, tus 5 palabras, lo que sea, no te detengas. Vas a ver que tu caminar va a ser glorioso cuando ya tengas a la manera de Esteban dominado el ambiente. Ay, amado, vas a andar como pez en el agua y ya no te va a detener nadie. Ya no vas a depender de nadie más que de Dios, ¿verdad? En la enseñanza, Señor, y que tu ministro, gracias, Padre, por enviarlo con este consejo, y los ministros, gracias por usarlos para volver a llenar ese cántaro, ¿verdad? Para llevar la bendición a quien la necesita. Hay sedientos en este mundo, en el renglón de la familia y del matrimonio. Sí, amados. Hay gente que está esperando agua viva, que le traiga una pequeña luz de salida para sus problemas. Y sin embargo, amado, a pesar de tu falta de conocimiento, Dios te va llevando, bendiciéndote con victorias, bendiciéndote con conquistas. No te detengas, sigue adelante, porque Dios seguramente va a sacar de ti el mejor ministro en estos últimos tiempos. Es que vamos a orar, amados. Y mientras oro, ¿verdad? Que vamos a cantar una alabanza. Bueno, oramos rápido. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor.
Gracias por tus hijos que dispusieron su tiempo, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que la semilla hoy sembrada, Padre, pueda dar fruto al 100%, Señor. Y que si hay alguno desanimado, alguno que no se siente capaz, Señor, quítale ese pensamiento y ponle el pensamiento de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El pensamiento de que si tú empezaste la obra en Él, la vas a terminar, la vas a perfeccionar, Señor. Y ese también es nuestro deseo. En el nombre de Jesús.